Hola, ¿cómo están, estimados seguidores del conversatorio? Estamos contentos porque ya estamos en otra lección más, la lección número 10, y este episodio lleva por título El pacto y el modelo. Esta lección nos introduce a pensar en cómo es la relación entre un creador que también es redentor, con sus criaturas y con sus redimidos. Hay una relación muy especial que el creador en todo momento, la evidencia bíblica nos dice que ha querido relacionarse con aquellos que creó. Pero no solamente eso, sino que vio a sus hijos, los vio en sus problemas, los vio en sus dificultades y decidió liberarlos del pecado, decidió liberarlos también literalmente de Egipto y ha decidido liberarlos a través de la historia de la humanidad de muchas circunstancias. También en la introducción podemos llegar a pensar en tres cosas que el creador quiere para sus criaturas. Acordémonos de este relacionamiento creador y redentor, criaturas y también sus redimidos. ¿Y qué es esto que quiere Dios para ellos, no? Es que le escuchen y cómo le pueden escuchar a través de su palabra. Quiere también que nos comuniquemos con Él y cómo lo podemos hacer a través de la oración, pero también quiere que aprendamos a dar testimonio a otros. Esto cómo lo hacemos a través de la testificación. Así que con estas palabras introductorias quiero presentarles a quienes el día de hoy van a comentar el día de hoy conmigo. De mi lado derecho tengo a Germán Bocanegra. ¿Cómo estás, Germán? Bien, bien. ¿Por qué no habías aceptado nuestra invitación? No sé, había controversias tal vez, sí, pero ya todos... Estamos bromeando, la verdad es que es la primera vez que Germán está con nosotros y estamos contentos de que esté aquí. Y de mi lado izquierdo, Antonio Padilla, ya he estado aquí con ustedes y luego vamos a dialogar esta vez sobre la lección número 10. Así es, pues es el pacto y el modelo. ¿Qué primera idea, Germán y Toño, podemos decir sobre esta interesante lección a manera de introducción? ¿Qué les llama la atención? Ok, bueno, yo quisiera que vayamos al versículo de memorizar. Y dice, el versículo de memorizar de toda esta lección se encuentra en Éxodo 24:3. Y dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una sola voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Justo esta lección vamos a ver algunas cosas como, ya lo mencionabas tú en la introducción, pero también vamos a ver cosas como el tabernáculo, cómo Dios se quiere relacionar y no solamente de una manera simbólica, sino que se quiere acercar a su pueblo. O sea, aquí en la introducción ya vemos que Dios estaba con el pueblo mediante una nube, pero también le dice, creen un tabernáculo para yo estar con ustedes. Entonces, es bien importante este versículo porque dice que el pueblo dice, haremos todo lo que el Señor ha dicho. O sea, el pueblo se compromete a que todo lo que el Señor les había pedido lo iban a hacer. Y justo en esta lección, como en esta entrada, vamos a ir desglosando este versículo. Como un pueblo que estaba convencido, aquí ahorita vamos a tocar ciertos puntos, puede ser que estaba convencido por todos los milagros que habían visto y porque habían visto a un Dios poderoso, o puede que estaban diciendo esto a lo mejor como un temor, ¿sabes? O sea, si no lo hago, a lo mejor Dios me va a castigar, o ya vi todo el poder que tiene Dios, entonces a lo mejor por miedo lo voy a hacer. Entonces, esto se puede relacionar con nosotros. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, ¿por qué lo estamos decidiendo? Pero vamos a ver, y justo en los demás días vamos a empezar a desglosar cómo el pueblo de Dios caía en pecado, pero también cómo Dios había preparado un plan de salvación, que ya lo hemos visto en varias veces en la lección, un plan de salvación perfecto para no solamente salvar al pueblo, sino también estar con su pueblo día a día. Sí, lo que comentas del tabernáculo me gusta mucho porque es una forma en la que Dios dice, oye, yo voy a estar aquí en medio de ustedes para que me sientan un poco más cerca. Hay veces en que en la vida cotidiana podemos decir, rayos, no siento la presencia de Dios, pero podemos estar pensando, bueno, pero en realidad lo estoy buscando, ¿de qué forma lo estoy haciendo? O sea, yo creo que así como Dios se quiso acercar con el pueblo de Israel a través de algo físico, así nosotros podemos hacerlo mediante, tal vez no algo físico en sí, pero podemos ofrecer nuestras oraciones. La Biblia a veces nos platica sobre Dios como un amigo con el cual tú puedes hablar con cierto respeto, ¿verdad? Porque hay que tener temor de Dios.
Entonces, me gustó mucho este apartado de la lección que vamos a explorar sobre el tabernáculo y cómo Dios quiere estar en la vida del pueblo, pero también quiere que nosotros vayamos hacia Él, ¿verdad? A buscarlo. Sí, y la cuestión desafiante, ¿no? Haremos todo lo que el Señor nos ha dicho. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros igual? Lo hemos dicho incluso sinceramente, como no tengo duda que también el pueblo de Israel así lo hizo, lo dijo sinceramente, muy probablemente, ¿no? Sin embargo, tenemos acá que la relación entre el libro y la sangre nos deja a entender que no era tan sencillo. No era tan sencillo, pero en la expresión libro y sangre de pasajes más adelante podemos encontrar una respuesta, porque me gusta cómo lo dijo Toño, ¿no? Que no solamente nos explicaba, sino también nos daba la solución y cómo nos iba a salvar. Entonces, la expresión libro y sangre, para ir hablando sobre esto, yo lo separo de la siguiente manera. La sangre, pues, representa la vida. ¿Y la vida de qué? Pues la vida del Cordero. ¿Y a quién apuntaba el Cordero? Pues a Jesucristo. Entonces, aquí tenemos una primer gran solución. Yo declaro, haré todo lo que está en mis manos por hacer tu ley. Sin embargo, mis imperfecciones no son suficientes, pero había una especie de mérito futuro al cual a través de la fe la gente podía aspirar, es decir, a través de la sangre del corderito que apuntaba a Cristo, yo entonces podría ser digno, ¿no? Digno. Y pues el libro, es interesante que menciona la elección que es el primer libro que se escribe. Y este primer libro que se escribe en el Pentateuco, pues condena las obras imperfectas. Volvemos al tema de la imperfección, pero volvemos al tema de la solución que está en la sangre y a quién apunta, ¿no? Sí, de hecho, aquí dice, bueno, la sangre es la gracia que Dios, mediante su sacrificio, le otorga al pueblo esa salvación. Pero también, antes de entrar como a esta parte, que creo que es la parte del día domingo, vemos como un Dios, y que era lo que nos hablaba mucho, un Dios cercano, un Dios que quería estar con su pueblo, y dice que es un Dios que no es distante y busca cercanía. Si nosotros vamos a la Biblia y si nosotros estudiamos, vemos que el pecado rompe esa cercanía, pero es el mismo Cristo quien viene y nos vuelve a acercar, ¿sabes? O sea, tenemos a un Dios que siempre busca estar con nosotros, sin embargo nosotros que cometimos pecado, nos alejamos de Él, pero Cristo viene y ahora dice, oye, ¿sabes qué? Y lo vamos a ver en la lección más adelante, pero ahora tú te puedes volver a acercar hacia mí, o sea, no ocupas estos ritos, que ahorita los vamos a tocar un poquito de ellos, sino que ahora ya vuelvo a ser un Dios cercano que siempre ha estado con nosotros, pero todavía de forma más tangible. Y dice que Dios no nos pide una perfección instantánea, y lo vemos ahí muy recalcado en la parte del sábado. No nos pide una perfección instantánea, sino nos pide pasos a pasos. Nos pide orar, nos pide leer, nos pide acercarnos. Y vemos a un Dios que siempre y siempre constantemente se ha acercado a nosotros. En el tabernáculo dice, háganme un tabernáculo y yo habitaré con ustedes. Incluso el mismo Cristo dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, un Dios que siempre nos ha estado buscando, a pesar de que somos seres imperfectos, que caemos en pecado, que pueblo de Israel, a pesar de que, y lo vamos a ver, que los ancianos habían subido al monte del Sinaí, vuelven a caer en pecado, un Dios que siempre está en constante busca de nosotros. Germán hace un sábado entonó un especial que decía, creo que es de David, algo así, donde decía, ayúdame Dios a pesar de que he cometido pecado, a poder acercarme a ti, ¿sabes? Porque Dios, incluso aunque nosotros hayamos cometido el pecado que hayamos cometido, dice que es un Dios cercano y que quiere que estemos con Él. Sí, o sea, Dios se manifiesta indudablemente en nuestras vidas con un propósito, ¿no? Siento que esto lo podemos ver con Moisés, incluso de las historias, o sea, de lecciones pasadas, cómo podemos ver que Moisés cometió asesinato, después Dios lo transformó mediante 40 años posteriores, o sea, así, a pesar de que seamos pecadores, que haya cometido Moisés este pecado, Dios empieza a transformar con un proceso de búsqueda diario y no solo tiene que enfocarse en que Él trate de buscarnos, tal vez lo podemos notar, no sé, que nos salgan reels sobre algo así que nos haga pensar sobre versículos y todo eso, sino que Dios te está diciendo, búscame porque yo soy la salvación, ¿no?
Así es. Por esa razón, Dios no se concentra en nuestro desempeño ético y moral, ni tampoco se enfoca en aquellas obras que nosotros podemos ofrecerle. Dios no se acerca para condenarnos, Dios se acerca para restaurarnos. Y es precisamente el fondo o el enfoque de esta relación significativa que Dios quiere tener con sus criaturas, ¿no? Entonces, si por un lado veíamos que en el libro se condenaban las obras que nosotros pudiésemos ofrecer de forma imperfecta, pues miren cómo es Dios que pone también el simbolismo de la sangre y dice, como dice Toño, es la gracia, ¿no? La gracia inmerecida es Jesucristo, es aquello que cuando lo mío terminó, entonces se solucionó a través de algo que está fuera de mí, que es Jesucristo, ¿no? Y es esta relación entre el libro y la sangre. Y aquí vemos, y otra vez lo habla ya en la parte del domingo, el versículo de memoria, que dice donde el pueblo se comprometió y dice, haremos lo que Dios nos pide. Pero dice, y aquí yo lo subrayé, que el pueblo lo decía en serio, pero no eran conscientes de su fragilidad y su falta de poder. O sea, el pueblo lo está diciendo en serio, oye, ¿sabes qué, Dios? Tú me estás pidiendo esto es para mi bien, yo me voy a comprometer y yo lo voy a cumplir. Y es aquí donde vemos la importancia de la sangre, porque la sangre es un símbolo de gracia y solamente la muerte de un sustituto iba a lograr que se cumpliera lo que Dios estaba pidiendo. Entonces, el símbolo de la gracia, el símbolo de la sangre era esa gracia y ese regalo que Dios le estaba dando a su pueblo. Sí, gracias a Dios. O sea, imagínense, ya después de este tiempo que pasó hasta que llegó Jesucristo, ya no tuvimos que hacer ese pacto de buscar un corderito, hacer todo el proceso. O sea, ya tenemos la salvación al alcance de nuestras manos, ya no tenemos que ir a pedir, a expiar un corderito a través, o sea, a asesinarlo, ¿verdad? Como en esos tiempos, sino que ya Dios pasó por eso, sufrió por eso y quiere que nosotros estemos atentos a eso y ir por la salvación, ¿no? Por eso siempre se posterga más, porque Dios quiere que las personas se salven, ¿no? Así es, y es esto que acaba de mencionar Germán, es bien importante recalcarlo porque allí está, insisto en esto, la necesidad de Dios de querer habitar en medio de su pueblo, y como lo hizo en la zarza que quería manifestarse, ¿verdad?, a Moisés, y Dios mismo veló su gloria en esta misericordia para que su hijo no cayese muerto. También se velaba su presencia, pero se manifestaba allí en el santuario. Pero también Jesucristo en la encarnación, pues conocemos el significado de Emmanuel, que era Dios con nosotros, quería estar entre su pueblo, y volvemos a la esencia también, una de las líneas temáticas de esta lección, vaya, que es la relación significativa que Dios quería. Por ejemplo, nos menciona también el caso del Génesis, donde están dos instituciones, y estas dos instituciones pues es el sábado y el matrimonio. Si se fijan, ambas instituciones son relacionales, profundamente relacionales. El sábado es la relación con nuestro Creador. Por eso cuando la Biblia menciona el sábado fuera del Génesis, revisen el contexto, siempre habla del Creador, ¿verdad? El Creador de todas las cosas, vinculado con la santificación del sábado. Y el matrimonio, bueno, dicho sea de paso, la relación del sábado es una relación vertical hacia con Dios y una relación horizontal con el matrimonio, es decir, lo que ocurre entre las personas, ¿verdad? Y cómo podemos glorificar a Dios a través también del santo matrimonio. Sí, precisamente, o sea, los mandamientos, pues así estaban ordenados, ¿no? O sea, primero uno con Dios y posteriormente ya uno con el prójimo, ¿no? Siento que el matrimonio de estas instituciones del sábado son regalos de Dios, ¿no? Que nos ayudan a poder sentir un poco más esa santidad en cuanto al sábado. Uno se siente diferente, uno se siente descansado en el Señor. No sé cómo se han sentido ustedes los sábados, pero sí. Bueno, yo lo veo desde ese aspecto, ¿no? Un respiro en medio, en medio del caos. Un oasis. Sí, dice que el sábado es, bueno, ya lo mencionaste, la relación que nosotros tenemos con Dios. O sea, este pacto no solamente ilustraba y daba un contexto de lo que iba a suceder, era como algo, digamos, como un tráiler de una película, sino que también enfocaba al pueblo la necesidad de depender de Cristo. Yo lo subrayé aquí en la lección, dice, de ahí que una estrecha relación personal con Dios era tan necesaria para el pueblo de entonces en el Sinaí
como para nosotros hoy. O sea, esa estrecha relación y que lo vemos aquí mediante el sábado que es dado para nosotros, para estar en comunión con Dios, era para recordarle al pueblo esa dependencia que tenía de Dios. Y yo me acordaba aquí de, por ejemplo, los pioneros de la iglesia adventista, en el segundo despertar, ahí que es religioso, cuando empiezan a salir las religiones como los bautistas, como los mormones, dice que ellos lo que hacían era comparar versículo por versículo, o sea, escritura con escritura, y era esa como se mantenieron firmes con esa dedicación diaria, con estar en constante relación con Dios. Entonces, eso es lo que Dios nos está ilustrando en esta lección, o sea, estar en constante relación con Dios. Vamos a ver ahorita más significados de esto, pero cómo estar en constante relación con Dios es lo que nos va a ayudar a visualizar y a entender todo lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Sí, luego el pasaje nos introduce, Toño, Germán, a dos escenarios que a mí me dejaron pensando mucho, que es una teofanía y un banquete. Yo le soy sincero, digo, tengo muchos años en la iglesia, pero hay veces que uno pasa y pasa los pasajes, ¿verdad? Y se los brinca o después los estudia como ahora y siente que se los ha brincado o no los ha disfrutado, no los ha abordado como el autor acá, Giri Moscara, nos lo está proponiendo en la lección. Yo quisiera comentar en esta mesa sobre la teofanía y sobre el banquete en esta parte de ver a Dios. ¿Qué enseñanza les deja? ¿Cómo lo ven? O sea, primero, yo cuando lo estaba leyendo, a veces creo que hasta podemos caer como en, oye, ¿por qué si Dios dice que no lo vas a poder ver? O sea, que no vas a poder ver su rostro, creo que ahí lo dice en Éxodo 33, porque no hay hombre que vea su rostro y que viva. Entonces, primero, o sea, ¿qué era esta teofanía? Pues es como es una manifestación visible de Dios, pero adaptada de una forma en que lo pueda ver el hombre sin que muera. O sea, no era que estaban viendo completamente así absolutamente la gracia de Dios, sino era una visión o era visible para ellos, pero sin que ellos murieran, porque pues nadie podía ver la gracia de Dios completamente, o la gloria de Dios más bien, sin que murieran. Entonces dice que cuando suben en el monte de Sinaí, empiezan truenos, el piso creo que se pone como azufre, algo así. Entonces ellos están viendo esto, y aquí nos menciona varios personajes, ahorita los vamos a ver, pero nos menciona unos personajes que tuvieron como esa cumbre, ese pico de experiencia con Dios. O sea, vaya, lo que ningún hombre, yo creo en la actualidad ha pasado, ¿sabes? O sea, llegaron a estar ante la presencia de Dios. Entonces, sobre eso es lo que va hablando la lección de este lunes. Ahorita entramos más en puntos de eso, pero eso es lo que podemos dar como introducción. A mí me gusta mucho cómo hace énfasis que en el cercano oriente participar de la comida era algo o una experiencia muy significativa. Dice que se ofrecía perdón y formaban un vínculo de amistad. Implicaba estar disponible para la otra persona y permanecer juntos en tiempos de crisis y problemas. Al comer juntos se prometían sin palabras que si a uno le ocurría algo, el otro acudiría sin ayuda. Una invitación a comer era algo especial que no se dirigía a cualquier persona. Entonces, al momento de estar, yo creo que ellos ahí podríamos asimilarlo, imagínense como tener una comida con el Padre, casi no, porque estaban muy cerquita, pero en sí, pues creo que al estar aquí se ofrecía como que ese ambiente de perdón, un vínculo, ¿no?, con el Padre. Qué padre, qué padre. Y gracias por la corrección. Ya me dijo allá nuestro productor que es Giri Moscala, el autor. Sí, en cuanto a la teofanía, yo quiero rescatar dos cosas que me han gustado. La primera es la expresión que el lugar era semejante al cielo cuando está sereno. Y eso me hace pensar en un lugar de paz, un lugar de armonía, un lugar de suma reverencia, un lugar santificado y un lugar especial, ¿no? Al cual accedieron 73 personas junto con Moisés, y por ahí menciona a Aarón, a Nadab y a Abiú. Y lo que comentabas, Toño, era el hecho de que habían tenido acceso a algo que era inaccesible para muchísimas personas. Qué gran privilegio de estar ahí. No obstante, y tristemente, vemos que no fue esto suficiente. Esta experiencia religiosa no fue
totalmente suficiente para asentar una fe inquebrantable, porque más adelante, por ejemplo, tenemos que Aarón tuvo este bache en su vida, en su historial, cuando se permitió colaborar con la generación del becerro de oro. Y pues también tenemos la historia de Nadab y Abiú, ¿verdad? Que ofrecieron fuego extraño y que pues Dios les castigó. ¿Qué nos deja de pensamiento esto? Pues que nuestra relación con Dios debe ser constante, genuina, y que a pesar de que seguramente hemos visto grandes milagros, nuestra conciencia debe ser como buscar a Dios todos los días, como el pueblo de Israel tenía que buscar el maná y salir todos los días. De la misma manera nosotros necesitamos de Dios todos los días, porque nos puede ocurrir esto, es decir, tener una primera experiencia religiosa con Dios y significativa no es suficiente, tiene que repetirse y repetirse y repetirse, ¿no? Y me gusta cómo han cambiado, creo que últimamente, los enfoques de la lección. ¿Sabes? Creo que los enfoques de la lección ahora son muy personales, tu experiencia total con Cristo. Digo, y también quiero corregir, dije azufre, es zafiro, ahí lo dice en Éxodo 24:9, como sentía en el piso. Ese productor anda con todo ya de... Entonces, creo que la lección ahora es muy personal y te dice esa experiencia que tú tienes que tener con Cristo. Tú lo mencionabas, una experiencia espiritual, aunque ellos habían tenido una experiencia espiritual increíble, no fueron transformados. Y nosotros muchas veces nos puede pasar, o sea, podemos tener muchas experiencias espirituales increíbles, pero si no mantenemos esa constante, si no buscamos a Dios día con día, pues de nada nos sirve. Y aquí justo también en el lunes mencionaba un poco sobre esto que decía la lección de la importancia de ir a comer. O sea, como cuando te invitan a ti a comer a algún lado, y cómo Jesús incluso iba a comer con los pecadores, que muchas veces pudo haber sido criticado por estar comiendo con los pecadores. Prejuiciado. Exacto, entonces, cómo nosotros muchas veces caemos en estos prejuicios, cómo nosotros a veces nos podemos creer o sentir más, cómo nosotros a veces un día estamos de que amo a Cristo con todo mi corazón, pero después el siguiente día no quiero estudiar la lección, no oro, no lo busco. Entonces, cómo esta transformación que nosotros debemos de buscar es día con día. Así es. A mí me gusta una parte de la lección que dice, conforme a lo que comentabas de Nadab y Abiú, dice, aunque tuvieron ahí una experiencia tan profunda con Dios, no fueron transformados ni convertidos por ella. La poderosa lección que esto enseña es que la posesión de la verdad y de privilegios sagrados no implica necesariamente conversión. A veces podemos estar superficialmente llenados de Dios. De emociones, ¿no? Sí, o de emociones, pero no tenemos en nuestro corazón a Dios. Uh-huh. ¿Cómo lo manifestamos a través de la semana? ¿Acaso solo lo demuestro o demuestro mi gratitud con Dios solo el sábado o algo así? Uh-huh. Son cosas que nos ponen a pensar y decir, ¿realmente estoy teniendo una conversión y una comunión con Dios? Es correcto, y me hace pensar en muchos lugares donde pues se anuncian como lugares en donde se va a alabar a Dios, pero están llenos de experiencias que se orientan casi el 99.9% a las emociones. Es sumamente emocional y sales de allí tal vez impresionado, pero luego viene esta pregunta que tú acabas de decir, Germán, pues es ¿cómo está tu relación diaria con Dios? ¿Cómo es tu devoción personal con Dios, verdad? Porque luego le rascas un poquito y descubres que estás vacío, y es ahí donde debes decidirte a buscarle realmente una experiencia profunda, ¿no? Que también está reflejada en la otra parte, que era la del banquete, pedir perdón, sentarse en esta mesa honorífica a hacer compromisos. Bien importante la palabra compromisos cuando estamos con Dios, ¿no? A veces hablamos o decimos que creemos en Dios, pero no queremos generar compromisos, cuando en el amor también hay compromisos, ¿no? Y justo es la parte del martes nos habla sobre esta palabra que a veces aborrecemos como seres humanos, obedecer, ¿no? Tenemos aquí en nuestra mente este gran desafío, obedecer. ¿Cómo puede el ser humano obedecer si la evidencia bíblica nos dice que hemos fallado vez tras vez, ¿no? Incluso otra vez nos regresa al versículo de memoria donde dice que el pueblo había dicho, vamos a hacer lo que tú nos pides, y justo aquí en el martes ahora sí lo desglosa un poquito más, donde dice que el pueblo se había equivocado vez tras vez y tras vez. Entonces, yo ahorita en la mañana que venía manejando hacia acá, venía escuchando un tema y decía el pastor algo que se me quedó grabado. Decía, el pueblo de Israel
se le presentan como tal este pacto y se le presentan estas leyes cuando Dios los había ido a buscar a Egipto, ¿sabes? O sea, aunque ya existían de forma, o sea, de forma física, digamos, se les están dando después de que el pueblo ha sido buscado. Entonces ahí nuevamente nos muestra la gracia de Cristo. O sea, Dios nos busca, nos salva, y por eso nosotros estamos agradecidos y lo amamos y obedecemos. Es una consecuencia. No, el pueblo obedeció y Dios dijo, ya una vez que obedecieron voy por ustedes a Egipto. Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos busca siendo pecadores, porque todos somos pecadores, somos indignos. Dios nos busca y en agradecimiento nosotros a ese sacrificio, a ese amor que Dios tiene por nosotros, es como nosotros podemos completar y obedecer la ley de Dios. Y justo es lo que habla aquí la lección del día martes. Cómo nosotros somos incapaces, pero cómo Dios nos capacita por su amor, por su misericordia, por su gracia, para poder cumplir y obedecer la ley de Dios. Ahí está. Me gusta también otro apartado que dice, Dios reúne, limpia, quita, da y pone y moviliza para obedecer cuidadosamente su ley. Él se identifica con nosotros y si nosotros nos asociamos con Él, haremos lo que Él hace. La unidad entre uno y Dios será dinámica, poderosa y viva. Así es, como comenta Toño, Él nos busca y nosotros también, ya cuando empezamos a recibir y a escuchar, y a veces siento que tiene que venir un punto quiebre en tu vida en que tú debas decir, rayos, ¿qué estoy haciendo? Necesito de Dios porque Él es quien puede sanar todo lo que tengo aquí, ¿no? Dentro. Ahí es cuando ya se empieza a manifestar el cambio y es cuando Dios empieza a hacer estas cosas, ¿no? A limpiar, a quitar, a darte, o sea, todo para que podamos honrarlo a Él. Sí, la declaración que se me quedó grabada en la mente es una declaración que Josué hizo del pueblo, que está en Josué capítulo 24, que dice, es que ustedes son incapaces de servir a Dios, pero esto hace eco hasta el presente y lo vemos en las iglesias y lo veo para mí mismo, que somos incapaces de servir a Dios. Sin embargo, pues viene la respuesta de Dios, tú eres incapaz, pero yo te capacito. Rescato la palabra que dijo Toño, y otra palabra también, que hay que recordar que la obediencia es un don, igual que la gracia, es decir, es un don que Dios nos puede dar para lograr la obediencia. La perfecta obediencia no, porque nuestra obediencia se perfeccionará después en la gracia de Dios a través de sus méritos, eso está claro, pero lo que sí quisiera también exaltar es el hecho de que la obediencia es un don de Dios. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 12:10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pareciera ser una contradicción, pero no lo es. Cuando uno es débil, es decir, no llegas a la milla que te propusiste, ahí está Dios para entonces perfeccionar tu esfuerzo. Creo que así funciona, ¿no? Sí, de hecho, o sea, la obediencia no depende de nosotros. Es lo que justo Cristo y Dios les trataba de enseñar al pueblo de Israel. O sea, la obediencia, aunque ellos se habían comprometido y digamos de corazón, no habían logrado, porque la obediencia no depende de nosotros. Y lo vemos incluso en lecciones pasadas y lo vemos en los profetas. Cuando Dios los llama, muchos dicen, Dios, es que soy indigno, soy pecador. ¿Por qué? Porque se estaban viendo ellos. Es como Germán, Taves, Eric, que está aquí con nosotros, yo. Si Dios me llama, yo voy a decir, Dios, o sea, soy indigno, soy el más pecador de todos los que puedas encontrar. Pero cuando volteo a ver a Cristo, ese sacrificio, esa gracia, es cuando digo, ¿sabes qué? O sea, yo no lo puedo hacer, pero tú me estás buscando y yo contigo voy adelante. Es cuando reconozco que gracias al regalo de Dios puedo seguir adelante. Entonces, Dios, o sea, en esta parte que estamos leyendo la lección es increíble porque no solamente les dice, quiero que me obedezcan, sino vamos a ver ahorita en la parte del miércoles cómo mediante el tabernáculo les da lecciones prácticas. Oye, ¿sabes que todo esto que hice por ti y todo esto que voy a hacer más adelante es para que tú confíes en que yo estoy contigo y que tú me puedes obedecer y ser salvo, pero no por tus fuerzas, no por tus méritos propios, sino por lo que yo hice por ti? Así es, y me encantó también lo que leías hace un momento, Germán, que es un extracto de lo que está en Ezequiel capítulo 36, donde el énfasis es un Dios activo. No es un Dios impersonal, o mejor dicho, no es un Dios lejano que está viendo cómo sus hijos, a ver cómo se las ingenian. Es un Dios sumamente activo que nos dice, bien,
tienes que obedecerme, yo quiero que tú seas mi pueblo y porque yo voy a ser tu Dios, pero también me involucro en tus asuntos, ¿verdad? Entonces el Dios atemporal trasciende la línea del tiempo y el espacio y se incorpora en el tiempo y el espacio de los seres humanos, y como bien decía Germán, viene, da, pone, moviliza, hace, reúne, limpia y hace todo lo necesario para que sus hijos al menos tengamos el camino, que nuestra carga sea ligera. Ya me estoy yendo al Nuevo Testamento, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver algunas cosas, algunos gemas que podríamos rescatar del tabernáculo. Toño, ¿qué significados encontramos allí? O sea, en el tabernáculo vemos, o sea, está prácticamente, o bueno, está el plan de salvación completamente. Está el arca del pacto, que es la presencia de Dios, y el pacto con el pueblo. Está la mesa de los panes, del candelabro, los altares. Pero todo esto como era un ejemplo para el pueblo de cómo Dios había dado a ellos una provisión. Cómo ese sacrificio y esa santidad eran los símbolos que ellos necesitaban comprender para saber que Cristo iba a morir por ellos, y que justo esa relación, y lo vamos a ver más adelante también cuando Cristo muere y se rasga el velo de este lugar que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, cómo ahora nosotros podemos acceder directamente a esa gracia de Cristo sin intermediarios. Pero prácticamente lo que enseñaba era el perdón, la mediación y la fe que nosotros tenemos que tener en Cristo. El santuario no terminaríamos en 1 hora, 2 horas de hablar de él, pero era una experiencia viva de lo que Dios hacía por su pueblo. No solamente les enseñaba, sino que les enseñaba de manera práctica. A veces lo decimos en la escuela. Oye, pues si te dicen, para jugar básquet le tienes que hacer así, y te lo dicen así solamente con teoría, pues lo entiendes, pero ya en la práctica es diferente. Dios estaba dándoles práctica y les estaba dando también teoría de todo el plan de salvación que tenía para ellos. Así es. Siento que el tabernáculo, dice aquí, me gusta que es un reflejo del santuario celestial. Así como dice Toño que es una similitud, y esto es muy importante, nos da como un ejemplo a ver cómo es el proceso que se vive allá en el cielo, cómo es el proceso con instrucciones aquí para que nosotros podamos comprender un poco más todo lo que está sucediendo, ¿no? Sí, hay mucho que decir respecto a la enseñanza del santuario, de la pedagogía de Dios a través del santuario, pero quiero darte al menos un esbozo y quiero llevarte a pensar que la madera es un símbolo de la humanidad de Cristo. Tenemos, por ejemplo, otro material que es el bronce, que es el símbolo de la gracia de Cristo. Tenemos el oro, que es el símbolo de la divinidad de Cristo. Tenemos los colores, por ejemplo, recurrentemente vemos azul, púrpura y carmesí. Y si te vas a analizar lo que estaba en la puerta, en la tela del velo y en las vestiduras sacerdotales, tenemos azul, púrpura y carmesí. Si te vas a la Biblia vas a encontrar que el azul simboliza la ley o significa ley, el púrpura el vestido de los reyes y el carmesí la sangre o el cordero, que presenta las 3 condiciones o los 3 roles que juega Jesucristo. La ley, Dios como abogado, ¿verdad? El púrpura, Dios como rey, y el carmesí, Dios como cordero inmolado. Entonces tenemos una teología muy abundante de símbolos que apuntaban, insisto, y ahí está lo principal, que esto apuntaba a Jesucristo. Otro dato más, si tú vas a Apocalipsis 17, hay un personaje que tiene solamente púrpura y carmesí, pero no tiene el azul, porque es un símbolo de Satanás o de lo que Satanás hace, y Satanás aborrece la ley, ¿no? Entonces, está claro esta parte, ¿no? Lo que significa el santuario. Luego también viene el significado de las vestiduras del sacerdote y cómo se hizo el santuario a través de la inspiración a Bezaleel. ¿Qué más podemos decir sobre esto, Toño, Germán? Sobre esta parte del santuario también dice que se construyó con ofrenda voluntaria de los israelitas. Y nuevamente regresamos a ese compromiso personal con Cristo. O sea, Cristo no te dice, haz esto porque quiero que lo hagas, o no te impone. O sea, y justo aquí también para construir este santuario, dice que este santuario terrenal era un reflejo del santuario celestial. Entonces, por eso cuando Cristo muere en la cruz, es cuando se rasga este velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, y es cuando quedan ya abolidos todos estos sacrificios y todos estos ritos, porque ya el Cordero sin pecado había muerto por los pecados de nosotros,
pero también nos muestra nuevamente ese compromiso, cómo yo tengo que darle a Dios lo que nace de mi corazón. O sea, a veces a lo mejor nos cuesta porque, pues digo, no sé, el simple hecho del diezmo es un compromiso con Dios, el simple hecho de venir a la iglesia, el simple hecho de venir a lo mejor, si nos reunimos los sábados de tarde, es un compromiso, pero lo hacemos en agradecimiento a Dios. El pueblo de Israel aquí lo hacía en agradecimiento a Dios que los había rescatado. Después a lo mejor esto se fue volviendo monótono y fueron perdiéndole significados, pero era un corazón agradecido y es justo lo que la lección también nos trata de mostrar, el compromiso que nosotros tenemos que tener personal con Cristo. Dice Ezequiel 36:26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y es una declaración que también resuena hasta nuestros tiempos, ¿no? Sí. Hermano. Me gusta mucho también que, o sea, las personas que iban a apoyar en la construcción del santuario, que iban a estar administrando ahí como sacerdotes, dice que son equipados con nuevas habilidades, comprensión y conocimiento. Además, dice, nos viene aquí, Dios otorgó a Oliab y a muchos otros artesanos el mismo espíritu para ayudar en este trabajo. O sea, porque Dios dice que nos llenaría a las personas con el Espíritu de Dios para poder obrar en lo que Él pues nos da, ¿no? Sí, es importante que Dios no solamente nos hace el llamado, sino que Dios también nos capacita y cuando es necesario y así se requiere, nos da las porciones necesarias de su Espíritu, ¿verdad? Como lo hizo con Bezaleel. Y dice que es la primera persona, y sí es cierto, ¿verdad? Que aparece en la Biblia en donde se menciona específicamente que fue llena del Espíritu de Dios. Y cómo Dios también cuida mucho los detalles, cuida también la belleza relacionada con la construcción del santuario, porque dice que le dio capacidad y habilidades y competencias para desarrollar el arte, ¿verdad? Que iba a revestir todo el santuario, y cómo Dios con suma delicadeza va y inspira en las habilidades y en las manos, ¿verdad? La habilidad manual de Bezaleel para que pudiera emprender este ministerio. Y pues esto nos dice que Dios también tiene un pueblo a cual no escatimará llenarle del Espíritu Santo cuando sea necesario, ¿verdad? Y recordarle que Él está con ellos. Dice Ezequiel 20:12, les di también mis sábados, conectado con esto que estamos hablando, les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santificó. Rescato que ya estamos en Ezequiel, no nos estamos concentrando en el Éxodo. ¿Cómo es consistente esta doctrina del sábado también, no? Sí, y yo aquí puse así escrito, dice una frase que dice, Dios no deja a su pueblo a merced de sus propias fuerzas, da espíritu para capacitar y transformar. La obediencia y el servicio de Dios requieren ayuda divina. Entonces, si vemos aquí cómo fue equipado con nuevas habilidades y lo podemos traer a la actualidad, o sea, a veces que decimos, oye, ¿quién ayuda en esto? ¿Quién ayuda en música? ¿Quién ayuda en el sonido, en la iglesia, en el templo? Y si hay alguien que quiere, adelante, Dios lo va a capacitar. Pero también enfocándonos y regresando a lo que hablaba la lección del pueblo de Israel y de nosotros personalmente, Dios no nos deja sin fuerzas. Dios nos va a capacitar, no solamente en dones, sino también para cumplir la voluntad de Cristo. Entonces, Dios a su pueblo lo llama y nos busca, pero también una vez que nosotros aceptamos, Dios nos capacita. Así es. Nos capacita y además dice aquí que Él transforma a las personas con su presencia a fin de que crezcan mediante su espíritu y su palabra. ¿Todo para qué? Para reflejar un carácter amoroso, bondadoso, generoso y perdonador. Entonces, o sea, Dios está ahí a la puerta y Dios nos da estas características que quiere que nosotros reflejemos, no solo para vivir bien y vivir en paz con Él, sino también para acercar a los demás, ¿no? Así es. Pues estamos cerrando ya esta lección, ¿verdad? Y pues este comentario de Germán me parece muy certero. Toño, no sé si hay un último comentario que Pues que prácticamente la lección aquí, ya al último, nos vuelve a mostrar sobre la importancia del sábado. O sea, vamos viendo de un Dios que se preocupó por su pueblo, que estuvo con ellos, pero sin embargo, aunque estuvo con ellos, dice, construyanme un tabernáculo y voy a estar con ustedes y les voy a enseñar más de lo que yo quiero
hacer con ustedes y de todo este plan de salvación, pero también volvemos a ver la importancia del sábado en todos estos sacrificios y ritos del tabernáculo. Entonces, ¿por qué? Porque el sábado es sumamente importante, nos refleja a un Dios creador, a un Dios poderoso, reconocimiento, dice, de la presencia, de la autoridad y de la santidad de Dios. Y aquí también ya el último de la lección, digo, sé que ya estamos terminando, pero nos muestra cómo las leyes escritas con Dios estaban aquí en este lugar, en el tabernáculo, pero también estaba la misericordia de Dios. O sea, lo vemos en el Arca del Pacto. Yo creo que más adelante en las lecciones, a lo mejor vamos a terminar las últimas lecciones hablando de esto, pero cómo la misericordia de Dios, la gracia de Dios, está por encima de las leyes. No que una cosa anule la otra, más bien que se complementan. Y la única forma en que nosotros podamos, digo, lo hablamos durante toda la lección, que podamos cumplir con la ley de Cristo, es reconociendo que somos indignos, que somos pecadores, pero viendo a Cristo crucificado y esa sangre que hizo que yo, aún con mis pecados, y lo mencionaba hace rato con el ejemplo del canto que entonó Germán, que aún con mis pecados pueda acercarme a Cristo y aceptar el regalo que Cristo tiene para nosotros. Así es, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Este mensaje se hace sentido precisamente y nos lo hace recordar el Arca del Pacto que estaba dentro del santuario, y es relevante que los querubines volteaban hacia abajo, no viendo la ley que no podemos cumplir, sino estaban volteando hacia abajo viendo el propiciatorio. Propiciatorio viene la palabra expiar, que es quitar la culpa. Entonces no son nuestros méritos, sino es a través del propiciatorio, ¿verdad? En donde se vertía la sangre de un cordero perfecto, que es Jesucristo, que tú y yo podemos acercarnos al trono de la gracia y ser hechos buenos, no por nosotros, sino empezamos a ser buenos a través de la sangre expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y te vemos en el siguiente conversatorio, que ya es el número 11. Muchas gracias por escucharnos. Feliz Gracias. día. Bye. Bye.